Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes, para todos nosotros. Hoy día martes 28, ya fin de mes. Esta misma semana trae otro mes, el viernes primero de mayo. Y bueno, entonces ya sería el mes quinto. Pregunta: si ya estamos en el mes quinto, quiere decir de que estamos muy cerca, pero muy cerca a la mitad de año. Ayer nomás era diciembre en el parar, mirar y escuchar, ¿no? Y entonces ya yo sé que tengo pendiente este asunto del tiempo y la explicación de lo que son las geofases y qué es el tiempo y cómo es que nosotros tenemos que entender lo que es el tiempo y la eternidad, ¿no? Entonces, pero para eso tengo que prepararme, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir por tercera vez, me tengo que preparar, porque no es una cuestión pues de explicarlo con palabras rimbombantes, ni cuánticas, ni nada. Ustedes saben que mi estilo es llano, simple, sencillo, para que todo el mundo lo pueda entender. Y aún así hay gente que tiene que hacer esfuerzos para poderlo entender. Es comprensible, ¿no? Pero hablando entonces del tiempo, y cuando estuvimos en diciembre, que fue ayer nada más, ¿no? Entiéndase que el tiempo es relativo. Entonces, se suponía de que en diciembre íbamos a pedir nuestros deseos, 1, 2, 3, 4, 5, no sé, lo que ustedes quisieran para todo el año, poniendo como una parte todo el año, los 365 días, y ya estamos prácticamente a mitad de año, prácticamente. Entonces aquí es donde uno tiene que, no sé, autoobservarse, acelerar, fijarse si es que ya, o cómo está el trabajo, en fin, porque ya saben, nosotros estamos acostumbrados a planificar por meses y la cosa no debería de ser así. Nosotros tenemos que planificar para hoy, ¿no? La mente vive engañada. Nosotros creemos que somos muy inteligentes, pero ese tipo de inteligencia es también relativa. Entonces nosotros tenemos que controlar a la mente. Y la mente, como les digo, tiene que ver en muchos aspectos solamente de la parte material, en muchos, ¿no? La conciencia es la que ve la parte superior. Entonces nosotros no nos disciplinamos bien mentalmente y por eso es que las cosas nos van como nos van, ¿no? Hoy día quiero seguir hablando del desdoblamiento astral. Y ya que estamos en esto de, fíjense, ya lo de la política, ya saben qué es lo que están cocinando, ¿no? Ahora ya el asunto es de que nos vamos a demorar a ver que se enfríe un poco la cosa, porque igual vamos a hacer trampa, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar con que estos señores hacen lo que quieren y solamente para ellos. Justo ayer estaba conversando con una amiga que ha trabajado en el Congreso un año y ya no, porque la obligaron a afiliarse a un partido político, y ella no es política, ella es espiritualista, y entonces como la obligaron se tuvo que ir. Y me estuvo contando cosas pues que, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, esa es la política. No, como eso no trae votos, entonces no, vamos a ayudar solamente a una masa que nos puede dar votos y cosas así. Eso es horripilante nuestra política. Entonces, siempre repito que esto no es un programa político, pero tenemos que entender de que
el poder viene del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso no lo dijo ningún político, lo dicen los maestros. Entonces, ¿qué significa? De que si ese poder lo está cogiendo gente de ese nivel, quiere decir que 2 más 2 son 4 y que nosotros, así nos rasquemos, estamos en ese nivel. Uno va a decir, no, que yo no fui, que fue TT, que yo no voté, que ya ves. Uno va a decir todo lo que sea, pero nosotros pertenecemos a ese, ¿no? Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Y todo lo que sucede acá es nuestro karma. Es lo que nosotros hemos generado. Eso tenemos que meternos nosotros bien en la cabeza. No es una cuestión de quejarnos y decir, miren, ya ve, y yo no quiero esto, yo quiero aquello. No, es la calidad mental, es la calidad sentimental, es la calidad emocional del pueblo peruano lo que hace esto. Nosotros somos, como decir, las células del Perú. ¿Cuántos somos ahora? Creo que 33 millones, ¿no? 33 millones de células. Entonces, las cosas se tienen que ver de otra manera. Yo en algún momento hablé y yo dije, si nosotros fuéramos más o menos 100 personas, ya, escúchame, somos 33 millones, pero para que veas lo que es la conciencia. Si nosotros fuéramos 100 personas, 100, que supiéramos meditar y nos pusiéramos de acuerdo en mandar cierto tipo de efluvio para ayudar al Perú, cambiaríamos al Perú. Con 100 personas que sepan meditar. Imagínate, pero uno dice 100 para 33 millones, no creo. Ya ves, por eso es que sigues en mente. Por eso es que sigues con la mente. Y porque no estás entendiendo la fuerza arrasadora de la conciencia. Entonces acá uno no quiere hacer este esfuerzo o el otro esfuerzo, no lo quiere hacer. ¿Sabes por qué? Porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque nosotros andamos teniendo una idea de que esa fe es invisible y hay que tener fe en ese Dios invisible. ¿Por qué? Porque a eso se le llama fe. Eso no es fe. Por eso es que yo quiero seguir hablando del desdoblamiento astral. Porque la fe que mueve montañas, cuando uno logra desdoblarse en astral, cuando uno logra conversar con los maestros, cuando uno entiende que hay otra dimensión, cuando uno entiende eso, y no solamente porque te lo expliquen o porque te lo digan bonito, sino porque realmente lo estás experimentando, oye, tú regresas acá y entonces te vuelves uno de esos 100. Y ahí sí tienes esa fe que mueve montañas, esa fe inquebrantable, esa fe que no le tiene miedo ni a la muerte. Uno dice, no es el fanatismo, eso no es fanatismo, es si Dios te manda a hacer algo, tú lo haces y las cosas tienen que salir como tienen que salir. Entonces uno ya tiene que ir entendiendo lo que significa la vida, lo que significa la muerte y cuál es la misión, el objetivo de cada uno de nosotros. Entonces no podemos estar fríos, ¿no? Tiene que haber un cambio, siempre repito y lo seguiré repitiendo. Yo no estoy diciéndole vamos a sacar nuestras pancartas y vamos a mostrar nuestra voz, nuestro rechazo por las cosas. No, eso no nos sirve de nada. Tiene que haber un trabajo individual, interior, ese es el que necesitamos nosotros. Y por ejemplo, yo estaba hablando pues así acerca, la vez pasada estuvimos hablando acerca de cómo nosotros cada vez tenemos un cierto tipo de recurrencia. Hablé de tiempo, que cuando hable del tiempo voy a hablar de la recurrencia obligatoriamente, que siempre sucede lo mismo. Y por eso es que uno puede, entre comillas, adivinar lo que va a pasar mañana. Porque nosotros, por ejemplo, hemos estado evolucionados en la época de los atlantes, que ellos vienen de los lemures, que los lemures ya estaban bien avanzaditos, ¿no? Pero que tenían otro tipo de cuerpo y de contextura. Los atlantes no. Los atlantes eran como nosotros, pero eran gigantes. Esos gigantes fueron pues la época de Noé y todo lo demás, que también tuvieron su momento malo. ¿Por qué? Por esa recurrencia.
Y en ese tiempo habían platillos voladores. Ahora hay platillos voladores guardaditos en el océano, en el Tíbet. Ahí están. Entonces, dicen, no, son los extraterrestres. No, son de aquí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los atlantes, los buenos, los que escogidos, de los que hablan, los 144,000 que habla la Biblia, pero que esos 144,000 es un número que significa 1 más 4, 5 más 4, 9. 9 que es el ermitaño y que sigue siendo la transmutación y que la persona, ese es el que tiene el arca de la alianza. Esos son los 144,000. No es un número exacto, es un número esotérico. Y entonces, esos 144,000 de la era de los atlantes, que es la cuarta raza, de ahí vienen ya los seres humanos, nosotros, ¿no? Que somos la raza aria. Entonces, ellos, los atlantes, estaban bien avanzados y había otra parte, otra gente que estaba degenerada y de ahí vino ya, pues ustedes ya saben, el gran diluvio y etcétera, etcétera. Entonces ellos le trasladaron el conocimiento a las personas que ya estaban en algo, a los egipcios, arrancaron con los egipcios. Y entonces uno dice, pues, yo acabo de ver ayer que han encontrado aquí en el Perú momias, así que tipo, así como tienen la serpiente en la cabeza y todo, como si fueran de Egipto. Y entonces uno, y no lo quieren decir, y no lo hablan. ¿Por qué? Porque no saben por qué. Pero es que en ese tiempo el desdoblamiento astral era también con estado de yina. ¿Estado de yina qué significa? Que no estás en la tercera dimensión, estás en la quinta dimensión, pero también te fuiste con tu alma y con tu cuerpo físico. Y entonces ahí se trasladaban. Antes era así, actualmente es así. Yo en uno de mis libros hablo de que el final va a ser Estados Unidos con China. Y antes de China yo cuando lo escribí, hace como 12, 15 años, escribí ese libro. ¿Quién tenía en su libreta a China? Y ahora ya se está viendo quién es China. En fin, esa es la recurrencia nada más. ¿Y por qué tengo que tocar este tema si el tema es el desdoblamiento astral? Para que nosotros podamos entender, porque a nosotros nos cuentan el cuento. Cuando te vas a tu colegio loro, en primaria, secundaria, ¿qué te enseñan? Te enseñan antes de Cristo, después de Cristo. Y te enseñan que en la época de Cristo, de Jesús, la cosa era que no había nada, pues. La gente caminaba con su sotana ahí y sus sandalias, pelo largo, barba, y tenían unas 4 cositas, todo era de barro. ¡Mentira! Y antes de Cristo, ¡mentira! Eso no es así. ¿Por qué? Porque los egipcios se lo pasaban a los mayas a los aztecas a los incas. Nosotros tenemos un montón de tecnología que uno ni entiende. Hay juegos que tienen unos aros ahí arriba y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el juego? ¿Cómo vas a llegar hasta allá? Por intermedio de la levitación, porque antes existía la levitación. Otra, ¿cómo es que vas a llegar allá si en ese tiempo eran gigantes los incas, no eran como nosotros ahora? Entonces todas las cosas han cambiado y a nosotros creemos que el pasado es ignorancia y que recién ahora estamos con la tecnología. ¡Mentira! ¿Tú sabes por qué es que esas bibliotecas de Alejandría, las bibliotecas de Constantinopla, por qué las incendiaron? ¿Por qué suceden esas cosas de que incendian las bibliotecas? Nadie se ha puesto a pensar, ¡ay, qué pena, qué lástima! Se incendió, se cayó. Alguien estaba fumando su cigarrito y se le cayó y se incendió. ¡No! Ese cuento chino, ¿para qué? Porque hay gente interesada, y siempre ha existido gente interesada, en que no haya evolución de las almas. Eso es, cuando te hablan de las geishas, cuando te hablan de las ñustas, cuando te hablan de las monjas, no de las monjas de ahora, sino cuando te hablan de eso, uno anda pensando que son las prostitutas sagradas. O sea, tonterías. Cuando tú ves un huaco
un huaco con un tremendo pene, y ellos dicen, ahí está la sabiduría. Y entonces acá, ¿cómo lo denominamos nosotros los grandes inteligentes, los grandes sabios? Huaco pornográfico. ¿Qué tiene de pornográfico? Eso es sabiduría. Los antiguos estaban plagados de sabiduría, pero ¿qué hacían cierta gente? Cada cierto tiempo, cuando ya había evolución, incendiaban las bibliotecas. Incendiaban las bibliotecas. ¿Por qué? Porque ahí estaba el conocimiento, y cuando y entonces otra vez a embrutecer a la humanidad. Ese cuento que te dicen antes de Cristo y después de Cristo, ese es cuento chino. Belén, ese Belén de ahora no existió. Ese Belén no existió, y te hacen creer el cuento de que eso existió. No existió. Belén significa torre de fuego, que es nuestra columna vertebral y que es la serpiente. Y entonces ya de ahí. Entonces, ¿por qué te tengo que estar hablando yo de estas cosas? Porque, entre comillas, gracias a esas salvajadas, es que nosotros vivimos como vivimos. Cuando uno, por ejemplo, dice, ay, el Papa y la religión no sé cuantito, y que el Vaticano. Oye, tú te desdoblas en astral en el Vaticano, vas a encontrar cada cosa que te vas a desmayar. ¿Por qué? Porque las religiones no son religiones. Por eso que los muchachos de ahora se aburren con la religión, porque esa religión es un Frankenstein. Y entonces, ¿quién creó la religión? Los políticos en el tiempo de Roma. En el tiempo de Roma, ellos, como ya se fue Jesús, y como y la masa cristiana era pero grandaza, y para que no se les viniera encima, crearon su propia religión, que es la que ahora nosotros defendemos. Y entonces decimos, uy, es el enviado de Dios. ¿Qué enviado de Dios? Oye, eso es política. Ustedes no saben que esos señores de la política son iniciados, pero en la parte negra, no iniciados como nosotros en la parte blanca. Yo te incluyo a ti que me estás escuchando, porque tú tienes interés, no te me desvíes. Tú tienes interés en la parte blanca. La parte blanca es más difícil que la parte negra, pero vale la pena, porque en la parte negra puedes tener cosas, pero nunca vas a tener conciencia limpia y no vas a poder dormir bien. Y eso es fantástico, dormir bien rico y tener la conciencia limpia y nada que te ametralle la cabeza. Eso es fantástico y nosotros no le damos bola. Y de ahí es donde viene, por ejemplo, la Santa Inquisición. Y de ahí es donde viene la guerra de las cruzadas. ¿Para qué? Para quemar la sabiduría ancestral. Ese era el barajo, ese era el pretexto. ¿Y todo con qué? Por la religión. Entonces es lógico que cuando nos venden esa religión barata, esa religión que no sirve para nada, que es guiada por los negros, hay otras religiones que yo no voy a mencionar sus nombres, pero perdónenme la expresión, pero está guiada por gente fragmentada, ignorante de la verdad, y que solamente leen la letra de la Biblia y no leen el espíritu de la letra. No tienen esa capacidad, pobrecitos, todavía les falta. Pero hay otros que han inventado eso y nosotros creemos. Y entonces por eso es que los muchachos de ahora, cuando tú le explicas eso, le explicas cucufatería, no le explicas el verdadero religare con Dios. Y el religare con Dios, sí es cierto, hay un Dios externo que es el todo y una parte de él es el universo. Pero el religare con Dios es interno. Es ese Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, yo no quiero hablarte de esa religión política inventada. Eso no es religión, te hacen creer el cuento. Esa no es la verdad, que primero se llama Perico León y de repente ya es Juan Pablo 50.000. No. ¿Y eso qué es? Eso son iniciaciones reales de la magia, de la logia blanca. Que cuando uno, porque tú tienes tu padre, yo tengo mi padre, la señora del mercado tiene su padre, y todos nosotros, y ese padre que está en secreto, tiene un nombre. Entonces cuando uno comienza a eliminar los defectos y se queda limpio y puro, el padre ya está contigo y el padre te dice en astral, te dice cuál es su nombre, cómo se llama él, y entonces tú tienes derecho a decir,
yo me llamo como Él, porque yo soy Él. Entonces todas esas verdades, ellos la transforman a su gusto y a su manera, como si fuera una tradición superior, pero es una tradición superior espiritual, realmente astral. Y entonces son cosas que nosotros, por esos engaños, no podemos permitirnos vivir como estamos viviendo. No por eso vamos a estar gritando a los cuatro vientos y vamos a empeorar nuestra situación utilizando nuestros defectos de la rabia, de la cólera, de la impotencia, con la situación que está pasando. No, señor, acuérdate de esos 100 que yo te estoy recomendando. Si fuéramos 100, nos pusiéramos de acuerdo, hiciéramos nuestra meditación, esto no pasaría, te lo garantizo, te lo aseguro. ¿Y por qué? Porque es más bacán para ellos que todos nosotros estemos dispersos. ¿Ves? Y entonces esa recurrencia vuelve a pasar y vuelve a pasar, porque no te estás dando cuenta que no solamente en el Perú, esto es internacional, lo de los rojos. Y lo de los rojos está dirigido por un movimiento sionista que viene a ser de los de Israel, los que se llaman el pueblo de Israel. Y ellos tienen plata como cancha, sí señor, sí es verdad, tienen plata como cancha, no porque Dios se lo dio, sino porque en lo que ellos agarraron a la biblioteca, estuvieron recogiendo esos libros que te da abundancia, que te dice cuáles son las coordenadas, que te dice cómo puedes hacer una cadena de dinero, que te dice todo es bien facilito, pues papayita. Y eso, ¿sabes qué? ¿Para quién era? Para ti, para mí, para todo el mundo. Y de ahí es donde vienen pues esos incendios. Y entonces nosotros decimos, pobrecitos los antiguos porque eran ignorantes. No, señor. No te creas ese cuento de la historia del Perú, de la historia universal, tal como te lo cuentan. Esos son mamarrachos. Si tú te fueras a los registros akáshicos y registraras eso y lo vieras, ahí tú te darías cuenta que todo esto que yo te estoy contando un poco ácido, es verdad. Todo esto que yo te estoy contando es verdad. Porque ahora sí estoy un poquito ácido, estoy un poquito amargado. Eso sí es cierto. ¿Sabes por qué? Porque de vez en cuando a mí me da, no sé, yo hablo y no tenemos mucha reacción. Esos 100 los necesitamos, nos necesitamos. ¿Ves? ¿Y qué es lo que necesitamos para esos 100? Aprende a desdoblarte en astral. ¿Para qué? Para que sepas cuál es tu misión. Para que te vayas a los registros akáshicos y hables y veas cuál es la verdad, cuál es nuestra verdad. Yo no te hablo de que nosotros somos cristianos porque por esa religión que te acabo de mencionar. No, nosotros somos cristianos por nuestra propia iglesia interior. Porque tú que me escuchas no te das cuenta, pero tú puedes ser masón, tú puedes ser Rosacruz, tú puedes ser gnóstico, tú puedes ser, no sé, budista. Tú puedes pertenecer porque cuando uno se desdobla en astral, ya por esa recurrencia de la que yo te hablo, te vas y te diriges a tu escuela, que tú no sabes, que tú te has perdido, que te has olvidado, porque has perdido la conciencia. Pero ¿por qué crees tú que te atraen estas cosas? ¿Por qué crees que te jalan? Y hay veces lloras porque no te liga, porque no te funciona, porque es difícil lo invisible y el silencio. Pero desde el momento que estás llorando y que te deprimes, ya eres algo y tú perteneces a una de esas iglesias. Y no te das cuenta, te falta, empuja, sal de tu capullo, vuélvete mariposa. Y para convertirte en mariposa tienes que doblarte en astral. No hay otra manera, no existe otra forma. Por eso es que yo ahorita estoy así, pero así fervoroso. Entonces este cuentito pues que nos dicen de que nosotros somos evolucionados. No, señor, recurrentemente, constantemente, cada cierta cantidad de años cuando evolucionamos, viene este fin de la era, o vienen estos incendios, o vienen este tipo de cosas para embrutecernos y que solamente una cúpula, una pequeña cantidad de gente tenga dinero. Ahora estaba viendo yo lo de la bolsa de Wall Street, que dicen de que ha subido el petróleo como si estuviera a 150 el barril de petróleo. Mentira, como han puesto ahí a gente en el estrecho de Hormuz, ha ido a Estados Unidos y están ahí los iraníes. Entonces, ahora en la bolsa
Ellos están beneficiándose como si el barril estuviera a 150 cuando en realidad está a 90. Te hacen una burbuja que es de mentira. ¿Y quiénes son los que ganan? Esos angelitos. Y entonces uno anda atracando que la situación del Wall Street nos dice cómo está el mundo. ¡Mentira! Oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aprender, Jesús, María y José? Por Dios. ¿Ya me vas entendiendo por qué es que me pongo así medio picante hoy día? ¿No? Hay que entenderlo, hay que entender. Olvídate de la política, solamente míralo como un mal ejemplo. Olvídate, eso no va a funcionar para ti ni para mí. Pero ¿sabes qué? Cuando uno se desdobla en astral y comienza a tener ese tipo de experiencia, uno tiene fuerza de voluntad y tienes fe. Nadie te la va a quitar. Y cuando tú ya nadie te quita eso, tú ya estás subiendo un escalón espiritual que es una energía que hace de que la salud, dinero, amor y los etcétera que tú puedas creer, oye, son tuyos. Son tuyos. Por eso yo te digo, no es una cuestión de que solamente para que tengas una experiencia. ¿Sabes para qué sirve ¿Sabes para qué sirve un desdoblamiento astral? Porque con eso estás buscando la transformación de la naturaleza humana. Ahí es donde te va a venir realmente la fe que mueve montañas, porque tú te vas a convertir en una persona imparable. No, a mí me han dicho que hay veces a mí se me chispotea, se me escapa. Y yo digo, no, a mí me han dicho que tengo que hacer esto y tengo que hacerlo. Y la gente que por ahí que no sabe y que me escucha, ¿y quién te ha dicho? Y me tengo que quedar callado porque eso es en el invisible y en el silencio. Porque esas son así. Oye, y nosotros dicen, pero si yo no puedo, nada que no puedo, todo el mundo puede. Tú tienes que saber por qué no puedes. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque todavía no adquieres esa fuerza. Porque lo haces 5 días, una semanita, te aburres y después dices, no me sale. ¿Y por qué no tienes esa fuerza? Por algo bien sencillo, por algo bien fácil. Porque no has tenido la experiencia astral. Porque una vez que tienes un ITA, o si no, una experiencia meditativa, porque tú tienes un ITA, ya tienes la fuerza de la conciencia. Y ya eres otra persona. ¿Por qué? Porque estás en otro level. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. A eso hemos venido. ¿Sabes qué significa conciencia? Conciencia, con conocimiento. Todos los días tenemos que leer. Todos los días tenemos que meditar. Es es el pan de cada día. Eso es lo que tenemos que entender. Ya, voy a hablarte, porque tenemos que entender qué es lo que somos nosotros. Ya, antes que nada, permíteme recordarte cuáles son nuestras ofertas. Nuestras ofertas están buenazas, ¿ah? Ayer ya se apuntó bastante gente. El lunes se apuntó bastante gente. Ya nuestros extractos líquidos, maravillosos nuestros extractos líquidos. Ya he hecho hincapié de qué cosa es extracto y qué cosa es jarabe. De 82 por 84 soles, precio regular, la oferta es 2 por 70 soles. 2 por 70 soles. Te llevas dos extractos líquidos por 70 soles. Nuestros geles benditos, sin alcohol, sin alcohol, que ahí tenemos nosotros, pues, pero wow, tenemos un montón de geles ahora. El gel de Camu Camu, que tenemos el gel de Ilicium, que es tu Botox natural. El gel de Úrtica, que es para que te botes todos los granos en la cara. Y eso te lo puedes aplicar te lo aplicas en tu parte del hígado y de la vesícula. Ese pato renal tiene una influencia marciana. Eso te va a ayudar, pero wow, tremendamente. En fin, porque el tema de hoy ya estamos ya con la hora avanzada. Bueno, y no quiero hablar mucho de eso. Entonces los geles, que te deberían de costar 2 por 60 soles, te vamos a dar 3 geles por 60 soles. Te ahorras 30 soles. ¿Y qué más te vamos a dar? Te vamos a dar el Ultra C, tanto el ácido como el alcalino. Tú escoges el Ultra C ácido o el Ultra C alcalino. Te lo vamos a dar junto con el Cancur o con el Green Mix. ¿Ya? De 100 soles, la oferta es 80 soles.
Te lleva los dos, claro, tú escoges si quieres el Ultra C ácido, si quieres el Ultra C alcalino. Cualquiera de los dos, el kit es junto con el Cancur o con el Green Mix. ¿Ya? De 100 soles, la oferta es a 80 soles. Acuérdate que es hasta pasado mañana porque el viernes es feriado. ¿Ya? El viernes es feriado. Entonces todo esto lo puedes encontrar en Jirón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nosotros atendemos de lunes a viernes. Este viernes no por feriado. De 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ya sabes, muy bien. Espero no olvidarme de nada. Ya. ¿Tú sabes qué es lo que decían los maestros? Porque nosotros le hacemos culto a la inteligencia, ¿no? Yo recuerdo de que en algún momento yo hablaba de la conciencia y de la inteligencia y un poco nomás, dando a entender como una burla a la inteligencia. Y una noche me agarraron a cocachos y me dijeron como la inteligencia también es divina. Y entonces tuve que salir por la radio y rectificarme, ¿no? Y tuve que rectificarme, pedir disculpas. Pero acá hay una cosa importante. Hablando de nuestro pasado y de nuestras recurrencias, ¿saben qué es lo que dicen los maestros de la antigua Grecia? Porque nosotros, como le rendimos culto a la inteligencia, los de la antigua Grecia decían, a partir de los antiguos griegos, comenzó la involución del ser humano. Y entonces uno dice, pero ¿cómo va a haber involución? ¿Cómo es que va a bajar el ritmo de la inteligencia humana, si más bien los griegos han sido los que nos han dado la democracia, nos han dado una intelectualidad, un estudio, los libros y todo lo demás? Y entonces, ¿y saben por qué decían eso los antiguos los maestros de la antigua Grecia? Decían eso porque antes nosotros no éramos intelectuales, antes nosotros éramos meditativos. Antes de la antigua Grecia, nosotros éramos meditativos. O sea, los atlantes eran meditativos, los egipcios en el principio de esa era eran meditativos, no eran intelectuales. ¿Me entiendes? Ahora no. Ahora todo ha cambiado. Ahora nosotros todo es mente, nada es corazón, nada es emoción, nada. Y entonces hemos dejado pues que nuestras emociones se disparen y se van por el lado contrario, y nuestros sentimientos, yo nunca hablo del corazón porque, oye, hablar del amor es un poco difícil y nosotros creemos que sabemos. Yo me acuerdo una vez que estaba en la radio y en ese tiempo se escuchaban los comentarios de la gente en vivo y me hacían la pregunta y yo les tenía que responder en vivo. Pero yo les preguntaba, yo les decía, ustedes a mí me preguntan y yo tengo la obligación de responderles. Está bien, pero yo también les voy a preguntar a todo el que me pregunte qué significa para esta persona que me está preguntando qué es el amor. ¿Ya? Y hice eso todo un día y fueron como 15 personas que me respondieron según su criterio de ellos qué era el amor. Oye, ¡qué horror! ¡Qué horror! Lo que la gente, cómo describe esa gente que supuestamente está interesada en la alta espiritualidad, cómo describen según su concepto qué es el amor. Es cualquier cosa, pero ninguno le atinó. Por supuesto que hablar del amor es diferente. ¿Por qué? Por este intelectualismo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no vas a comparar a la mente con el sentimiento. No vas a comparar a el pensar con el sentir. Es lo mismo que compararas yo veo a yo oigo. No es lo mismo, están por ahí, son completamente necesarios. Se complementan, sí es cierto, pero no es lo mismo. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces, hacer una descripción
del sentimiento es complicado, sí, pero puede ser complicado, pero te acercas, pues, más o menos, ¿no? Pero así estamos. Entonces, por eso es que decían los maestros que a partir de la antigua, ¿no? de la antigua Grecia, ya las cosas se nos complicaron a nosotros. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Entonces, cuando se complica, hay un cortocircuito, mucha materialidad, mucho intelectualismo, porque yo conozco un montón de, por eso que dicen los maestros, dicen es bien difícil a un universitario o a un profesional meterlo a la espiritualidad. No porque sean malos, sino porque tienen un exceso de intelectualismo y no pueden usar el corazón. Cuando uno quiere desdoblarse en astral, el intelectualismo y la mente no te sirve de nada. ¡De nada! Tú tienes que tener el sentimiento o la emoción, ahí sí. Incluso, yo les he hablado de las reacciones químicas. Las reacciones químicas se complementan entre la mente y el sentimiento o entre la mente y la emoción. Muy poco hablo del sentimiento porque yo ya sé lo que significa eso para nosotros. Entonces yo hablo de la emoción y de la mente. Y juntos creamos. Y ese es el don que nos ha dado Dios para que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra y nuestra voluntad, por supuesto. Porque ese es nuestro libre albedrío. Yo tengo derecho a tener lo que quiero mientras que hago la voluntad de Dios. Es más, nosotros venimos de fábrica ya hechecitos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque cada uno pues tiene por intermedio del horóscopo es que uno tiene cierto tipo de virtudes que nos ayudan a manejar, a que este mundo sea mejor. Entonces, esas son las cositas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Tenemos que ir comprendiendo. Yo no demonizo a la mente, sino de que yo a lo que voy ahora es que ya tenemos que entrar a hacer cartas en el asunto y hacer de que uso de nuestro corazoncito y de la inteligencia emocional. Ya tenemos que entrar en esa etapa ya. Ya es tiempo ya. Yo estoy acá ya 20 años con ustedes y ya es tiempo ya. Porque yo conozco a gente, mucha gente muy buena. No solamente son buenos, gente buena, muy buena. Y los veo, ay, pues ahí te va. Pues ahí te va. Porque yo no hablo de millonarios, yo hablo de abundancia. Entonces, uno tiene que ir entendiendo. ¿Cómo yo voy a coger mi fuerza? ¿Cómo voy a coger mi fuerza? Desdoblándome en astral. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, yo, ¿cómo comenzaría, no? Porque nosotros nos creemos el cuerpo físico. Ese es un exceso de materialismo y es un exceso de intelectualismo. Nos creemos el cuerpo físico y entonces solamente buscamos cosas que son útiles para el cuerpo físico, más no para el alma, menos para el espíritu. Y entonces, ¿qué significa eso? Que llega un momento en que le das de lo mismo y le das de lo mismo y le das de lo mismo y le das de lo mismo, que el cuerpo se convierte en una prisión. Se convierte en una prisión. Y nos vamos solamente teniendo una casa, un carro y nada más. Y después de ahí das vueltas en círculo. Y no te das cuenta para qué es la vida. Ya, es lógico que tengas un carro, una casa, un celular, cosas así. Es lógico que puedas tener. Y yo siempre te digo, y compra, ten grande. Bien grande, nada que un departamentito, ten grande. Pero una vez que ya tengas eso, ¿no? A la par, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer tu trabajo. ¿Y cuál va a ser tu trabajo? Desarrollar esa fuerza de voluntad, desarrollar la alta percepción, hacer la voluntad de Dios, no ese Dios que ya te hablé de la religión hecha políticamente, sino de ese templo que es tu propio cuerpo físico. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que...? Entonces tú puedes, por ejemplo, empezar, porque yo una vez estuve hablando de los mundos infiernos, y la gente, ay, que ¿por qué no habla de los cielos? ¿Por qué habla de...? La gente de todo se queja, ¿por qué? Por la intelectualidad. Quiere escuchar aleluya, aleluya, aleluya. Eso nomás quieren escuchar. Eso es una tontería, tienes que ver la verdad. Entonces uno, por ejemplo, tú puedes irte te desdoblas en astral. Ya te enseñé ayer cómo hacer el desdoblamiento astral. Y te vas al primer infierno. ¿Qué es el primer infierno? Porque son 9 infiernos, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer infierno? No es el llanto ni el crujir de los dientes. Ahí es donde está el purgatorio. ¿Por qué el purgatorio está en el primer infierno?
porque todavía no nos merecemos pues estar en el primer cielo, porque también son 9 cielos, y ojo, pestaña y ceja, son 9 cielos primarios, porque hay más cielos. Imagínate, alucina, no es un solo cielo. Tú, Señor, que estás en el cielo, no, tú que estás en los cielos, o sea, hasta los dioses evolucionan. Es para que lo sepas. Entonces, te vas al purgatorio y entonces de repente algún familiar tuyo pues ya se fue y todavía le toca regresar, entonces no, evidentemente todavía no le toca el reino de los cielos y tampoco le toca pues el infierno, entonces está depositado en el purgatorio. No, pero ¿cómo me han dicho de que por acá yo he sentido a mi papá y que yo he soñado con él? No, ese es el fantasma. Una cosa es la personalidad, que es una energía creada en cada existencia, que se le llama personalidad, es igual a fantasma. Hasta la personalidad hemos hablado de que eso se tiene que eliminar. Ese no es el alma de tu familiar. Ese no es el alma, es el fantasma, que lo lógico es que se vaya desvaneciendo después de unas cuantas semanas, desaparece y aparece todos sus componentes atómicos, se van a los 4 reinos, al agua, al aire, a la tierra, bueno, al fuego, ya. Entonces el alma sí, no el fantasma, el alma sí está en el purgatorio. Entonces tú vas, pues, y tú vas a ver a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, a tu, sabe Dios, tu esposa, no sé, a alguien que te interese. Y entonces te desdoblas en astral y te vas al purgatorio. Bien fácil es ir allá. Complicado es al reino de los cielos, pero bien fácil es ir al purgatorio. Entonces te vas al purgatorio, y ahí pides, pues, ¿no? Cuando tú ya sabes, ya te paras, y te paras, sales de tu cuarto y tú dices, Padre mío, Dios mío, llévame al purgatorio a ver a tal persona. Y entonces aparecen esas bolitas de colores y vuelven a desaparecer y vas a estar en el sitio que tú has pedido, en el purgatorio. En el purgatorio te vas a encontrar con que lamentablemente, porque ahí te meten cuento, ¿no? La gente te mete cuento de que hoy sí, que yo conversé con tu papá dice. Sí, eso, cuento chino. Que tu papá dice cuando te vas a tu brujo de la esquina, y que sí, dice tu papá que hagas esto, que haga el otro, que está preocupado por tu hermana, y que ese cuento chino, ese cuento japonés, tu papá no puede decir nada porque lo encuentras a tu papá en el purgatorio y resulta de que es un zombie. Y tú le dices, papá, quiero conversar contigo, y vas a encontrar con esos ojos, pero de plato japonés. Lo que hace un zombie, lo que hace una persona que no tiene conciencia despierta. Están completamente hipnotizados. Y ellos dentro de su propia mente están en sabe Dios qué. No te van a reconocer. O sea, tú lo vas a agarrar de la mano y lo vas a llevar para la izquierda, te siguen. Tú lo vas a llevar para la derecha, te siguen. Tú le preguntas una cosa, te dicen sí o te dicen no. Pero no son conscientes de lo que están hablando, son zombies. Esos zombies son los que vuelven a nacer en una próxima existencia y en determinado país, en determinada familia y todo lo demás. Y como son zombies, el hecho de pasar de la 5ª dimensión a la 3ª dimensión es una cosa, una fuerza fabulosa. Y entonces peor, pues empeoras la situación porque ahí uno no se acuerda absolutamente de nada. Si no te acuerdas en el purgatorio, ¿qué te vas a acordar de dónde vienes y de tus existencias pasadas? Es ahí el problema. ¿Ves? Por eso es que la gente cree que es una sola vida y hay que bailar, hay que gozar, y hay que comer porque eso nadie te lo va a quitar. ¡Mentira! Es evolución. Y si uno no se acuerda, es porque vivimos dormidos. Acá, ahorita tú dejas la llave de tu casa en cualquier sitio y después dices, ¿dónde está la llave? Estás dormido. Si lo has tenido en tu mano, ¿por qué te olvidas si eso no ha pasado ni un minuto? Ya, ese tipo de olvido, de esa falta de memoria, ya, potencialo a 1000 al cuadrado. Eso es la entrada y la salida de esta vida, de esta existencia que conocemos como vida. Entonces en el purgatorio no creas que tú te vas a encontrar, ahí están depositadas las almas esperando su turno para volver a regresar, para seguir evolucionando.
¿ya? Entonces tú puedes tener esa experiencia bonita. Vas a ver a tu papá, vas a ver a tu mamá, sabe Dios, no sé cuál será tu intención. Eso es tuyo, lo puedes hacer. Y ahí te vas a dar cuenta que es verdad lo que te digo. Hay otros, entonces ya de repente se te ocurre ir al segundo infierno. El segundo infierno sí es otra cosa, ¿eh? Te vas a los infiernos, al segundo infierno, porque son 3, 4, hasta el 9. A cada cual peor, a cada cual más maquiavélico, el otro te asusta. Incluso cuando te vas al octavo, al séptimo, al octavo, ya es una cosa que ni tú no aguantas tu alma. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque están tus defectos ahí, pues porque acuérdate de una cosa, el infierno o los infiernos no son un lugar de castigo, ¿eh? Es un lugar de misericordia. Que nosotros hemos creado esos defectos que se suponía que íbamos a utilizarlos, nuestro poder, para hacer que este mundo sea mejor, pero no, nos convertimos en políticos y fregamos todo y fregamos a todo el mundo, y entonces vamos creando más defectos. Entonces ya nos vamos porque ya no hay solución para nosotros, nos mandan al segundo infierno. En el segundo infierno tú vas a encontrar cantinas, prostíbulos, vas a encontrar gente con casa ahí que le pegan a la mujer, que tienen su mujer. Y uno dice, oye, pero si la mujer yo sé que está viva. Sí, pues, pero en ese infierno, esa persona mentalmente crea a su mujer. Y como le pegaba acá en la vida diaria, le pega en el infierno. No es su mujer, es una creación mental de él. Así se vive, porque esa creación mental en los mundos infiernos es exactamente nuestra creación mental acá en la vida diaria. Y nosotros no nos damos cuenta, no usamos nuestra abundancia, nuestras reacciones químicas, nuestra aura, nuestro poder magnético, lo usamos para el mal. Y por eso es que estamos hablando mal de la política. ¿Te das cuenta? Entonces en ese segundo infierno no es que uno dice, o sea que ¿qué? Dios les pone, está el diablo por ahí. El diablo no ve eso. Ahí lo ven los maestros. ¿Sabes quién está ahí? Y te vas a encontrar con él, con Judas. Ah, pero Judas, ese malo, ese traidor, no. Judas era el más excelso de los apóstoles. Si cuando le dijo Jesús a Judas, le dijo, tú vas a hacer el papel de traidor, porque todos ellos estaban haciendo un drama cósmico, tú vas a hacer el papel de traidor. Y él le dijo, no, le lloró y le tiró dedo a Pedro. Judas le lloró, se arrodilló y le dijo, no, maestro, por favor, dale ese papel, dáselo a Pedro. Y entonces, y Jesús le dijo, Judas, Pedro no va a poder, tú sí puedes. ¿Por qué? Porque ya Judas estaba en otro level, pues. Ya él estaba en otro nivel. Entonces, ya en esa misma existencia, Judas que se suicidó, a la siguiente existencia se autorrealizó, se cristificó y todo bien bacán. Ya, entonces no todos los 12 discípulos se autorrealizaron en esa existencia, por si acaso, para que lo sepas. Y entonces ahí está Judas en los infiernos. Él es el que manda, no es que él esté a uno por uno, ¿no? Y ahí hay maestros, ahí hay ángeles que ya están viendo ya cómo es que ya estás pasando y pasas a la tercera, pasas a la cuarta y más leyes y más. Y el peso de las leyes hace de que esos defectos se comiencen a cocinar. No hay fuego en ninguno de los 9 círculos dantescos. No existe el fuego. Existe solamente el peso de las leyes. Ese peso de las leyes es candente. Comienzas a burbujear, comienzas a caer, es diferente. Es totalmente distinto, ¿ya? Entonces, en el segundo infierno, ¿entonces qué? Entonces, Judas le pone cantina, le pone prostíbulo. No, te vuelvo a repetir, el ser humano es mental. Y entonces crea su propia cantina, crea su propia mujer, crea su propio prostíbulo, crea su propio trabajo. Hay gente que es ahí carpintero, que esto, y ellos se sienten cómodos así con esa recurrencia constante. Y ahí están chanca y chanca y chanca y chanca y chanca y chanca. Ese es el segundo. En el tercero ya la cosa ya cambia, el cuarto, el quinto, etc. Pero vas a tener pues una educación formidable. Hasta que llegas al noveno, en el noveno la gente está como árboles. Ya lo que ya están ya listos ya para salir del horno. Ya están como árboles que ya no se pueden mover. Pero tú ves que cómo es que cae como una especie de lava
que son los defectos ya quemándose por el peso de la ley y no por el peso del fuego. Y eso va quedándose ahí hasta la parte de abajo, hasta que una de esas, plum, se logran deshacer de todo eso, ya, lo mandan a una nueva existencia. Todo lo que tienes que aprender. Lo mandan otra vez acá, a la tercera dimensión, sin defectos. Y entonces mucha gente me pregunta, pero si ya está sin defectos, ¿por qué no se va al reino de los cielos? No sea vivo, pues así vinimos nosotros. Nosotros metimos la pata en el paraíso. Y entonces, ¿qué? Recién estamos empezando realmente. Porque esa inocencia se tiene que convertir en conciencia despierta. Ya. Y entonces de ahí te vienen, pues, por ejemplo, ya pasaste por esa etapa del purgatorio, del infierno, esa experiencia que dentro de todo es bonita para que uno sepa. Y entonces de ahí te vienen, pues, los cielos. Y ahí es bien tranca ya. Ya ahí ya es una cosa, pero cuando Dios te da la gracia, porque así para que entres tú, porque yo me voy a desdoblar en astral y me voy a ir al primer cielo, eso no funciona, eso no. Tú puedes irte hasta el Sol, tú te puedes ir a Marte, tú te puedes ir a Júpiter, ándate a las lunas de Júpiter y después me cuentas. Y después me cuentas, ahí vas a encontrar hasta peruanos. Ya, entonces uno se puede desdoblar en astral, pero ese desdoblamiento no te garantiza ir al reino de los cielos. Te vas a ir a los templos de la sabiduría de la quinta dimensión, pero al reino de los cielos es otro level. Ese está en la séptima dimensión. Y a la séptima dimensión solamente se ingresa sin ningún defecto. Acá no hay que la gente buena va al reino de los cielos. ¿Quién te ha contado? Si la gente buena también tiene defectos. Esa gente no se puede ir al reino. Entonces, estos estafadores, cuando tú te vas a la misa y te hacen la misa de no sé qué, ay, Señor, como si ellos fueran los intermediarios de Dios. Señor, a tu hijo, llévalo a tu reino, a tu diestra, por favor. Falso, mentira. Eso no es verdad, no le creas a esos mentirosos. Y encima dicen, aporta, pon de tu voluntad. Tu diezmo. Encima te roban. Bueno. Entonces, si tú tienes la gracia por unos cuantos, como eso está en la eternidad no existe el tiempo, tú puedes estar ahí un tiempito gracias a tu íntimo, a tu padre que está en secreto. Ahí vas a entender lo que es el amor, que hasta vas a llorar por amor. Ahí puedes ir a ver cómo hay madres abnegadas. Ahí es bien raro que encuentres hombres, pero sí hay. Pero más son madres abnegadas que, por ejemplo, se murieron dando a luz. Ya, ¿su premio cuál es? El reino de los cielos, a descansar hasta que venga la próxima existencia. A descansar, de vacaciones por su sacrificio. Ya mayormente son las mamás así. O si no, las mamás que han dado... ¿Cómo son las mamás? Pues las mamás son chéveres, pues son bacanes, ¿no? Raras son las que son medias raras. Pero las mamás por sí... Entonces el reino de los cielos está plagado ahí. Entonces ellos tienen su sitio... Así, sus árboles bonitos, sus árboles así como Candy, sus árboles cristalinos, una luz que ya no es la luz del sol, sino es ese sol divinal. El cielo, lo que nosotros llamamos cielo, es de un azul muy diferente a lo más hermoso que podamos ver nosotros acá en el mundo. Es un azul profundo, que tú te quedas ahí embelesado. Tú miras para la izquierda, tú miras para la derecha, después de tu sorpresa, te miras a ti mismo y comienzas a sentir. ¿Y sabes cómo te sientes? Te sientes parte de la naturaleza, te sientes parte de ese sol, te sientes parte de ese cielo, te sientes parte de esa mamá, te sientes parte de ese árbol, si es que por ahí hay un árbol. Oye, si pasan por ahí algunos pajaritos, porque haya, no te confundas, como decía mi tío Jorge. Porque hay. Pero tú vas a sentirte el pajarito. Porque eso es la séptima dimensión. En la séptima dimensión recién podemos sentir, no entender. En la séptima dimensión podemos sentir qué significa ser uno con Dios. Ese es el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo y tenemos que ir comprendiendo. ¿Ya? Entonces, esa es la experiencia que tú puedes tener como algo muy
rarísimo, una dádiva de tu padre que esté en secreto. ¿Ya? Así nomás no vas a ir. Y te lo puede dar por una vez y ahí queda. Pero solamente para que tengas la miel en los labios, no para que sea como una experiencia que tú puedas repetir. ¿Por qué? Porque si quieres ir para allá, no tienes que tener defectos, o sea, hay que trabajar. Entonces, de ahí es donde te vienen ya, pues no sé, a dónde sí podemos ir con suma facilidad y somos bienvenidos, aunque nos van a decir que somos forasteros, ¿no? ¿Sabes a dónde podemos ir bien fácil? A los registros akáshicos. A mí me da risa cómo habla la gente que te leo tus registros akáshicos. Los registros akáshicos están en la quinta dimensión, ¿cómo te la van a leer? Pero bueno, así es la gente, les gusta esas cosas, pues les encanta. Les fascina la leidita de cartas y ese tipo de cosas. Los registros akáshicos es un lugar donde tú vas y pides y preguntas. Son como unas pantallas. Y en esas pantallas tú preguntas y aparece en la pantalla. Y todo, ¿por qué se llama akáshico? Porque todo queda registrado en el akash, en ese vacío, en ese espacio que nosotros llamamos, porque ni el espacio ni el vacío existen. Entonces, ahí queda registrado y entonces aparece fidedignamente todo lo que tú quieres saber, ahí está. Puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? Y el otro vienen a ser los templos de la sabiduría, que es lo más recomendable, ¿no? Entonces, ahí te esperan. Pero para el templo de la sabiduría tienes que tener un cierto tipo de nivel. Primero, quédate callado mentalmente, porque ahí la telepatía existe. Y entonces si tú por ahí lanzas una cosa mental, todos te van a escuchar y a la primera te dan un castigo que arrodíllate o no sé qué, cualquier cosita. Pero a la segunda ya no, te quitan el poder del astral por un año. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos lo que significa santidad. No entendemos lo que significa santo. Y que nosotros podemos así que cuando uno se va a una iglesia, que ahí no hay nada, ¿no? Y te vas y te duermes, o te vas y piensas lo que quieres, o si no, a qué hora termina el padre porque ya tengo que irme. Allá no es así. Ay. Allá no es así, allá es donde uno tiene que ver, ¿no? El terrible amor de los templos. Se le llama terrible porque, no para que tengas miedo, ¿no? Porque es así como el templo, donde te vas y están los jueces del karma, y ahí sí es oscuro. En cambio, en otros lugares, los templos, no, es bien clarito. Hay luz, a pesar de que no hay focos, no hay velas, no hay nada de eso. Hay luz. Y entonces ahí están los maestros, están los condiscípulos, y entonces cada uno está con su maestro, o de repente un maestro está en un lugar separado, dándole a 3 o 4 de sus discípulos, dándole el tema del día, y así. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Lo que pasa es que no te acuerdas. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Tú eres uno de los discípulos que sabe Dios a qué templo pertenecerás. Pero desde el momento que te gustan estas cosas y que estás participando y que le prestas atención y todo lo demás, es porque tú también tienes tu templo allá. Entonces te he hecho yo ahora un pequeño recorrido chiquitito nada más de todo lo que tú puedes hacer con el desdoblamiento astral. Porque uno en su cabeza dice yo me desdoblo en astral y comienza a chismosear y comienza a irse por aquí o por allá, o incluso dentro de su misma casa quiere mirar. Eso es perder el tiempo. Ya te he dicho, Dios no es chismoso. Pero el hecho de adquirir conciencia, adquirir conocimiento es bello, es hermoso, y lo puedes adquirir en los diferentes niveles del astral, tanto los superiores como los inferiores. ¿Ves? Ahora te puedes ir también a la cuarta coordenada, que en el desdoblamiento astral, y te puedes ir, por ejemplo, a conocer lo que es la madre naturaleza, o lo que es el dueño del mundo. Porque hay un maestro que es el dueño del mundo, que es el que corrige, que es el que ve que el aire venga, que el agua venga y que la naturaleza sea verde y que no haya destrucción. El hombre es el que destruye, la naturaleza no. Todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo. ¿Para qué?
para tener esa fe que mueve montañas, esa fe que es tu experiencia, no una situación ahí nomás fragmentada, de casualidad. Eso no existe. Esas cosas nos enseñan esas religiones que no son verdaderas religiones. ¿Ya? Entonces, ya lo sabes, estamos entendiendo cada vez más de qué se trata todo esto. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todo para uno y uno para todos.